Bienvenidos al segundo encuentro sobre el archivo Orlando Fals Borda y sus diferentes enfoques, organizado por el Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Montería. Estos encuentros tienen como objetivo generar reflexiones en torno al trabajo de Orlando Fals Borda y su metodología investigación-acción participativa. Esta tarde nos acompaña el profesor Luis Hernando Rincón Bonilla, quien es licenciado en Educación de la Universidad del Valle, magíster en Educación en la Universidad Western Michigan en los Estados Unidos. Fue docente en diferentes instituciones educativas, así como en las universidades del Cauca, San Buenaventura, Pontificia Javeriana y Santiago de Cali. Hace parte del grupo de Educación Popular. Asimismo, ha asesorado los procesos de sistematización de varias experiencias de innovación educativa en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Asesor del Centro de Estudios de Investigaciones Docentes del Departamento del Cauca en Azoinga. Algunas de sus publicaciones giran en torno a procesos de enseñanza de la lectura y escritura en la escuela. Su último libro, La investigación, acción participativa, un camino para construir el cambio y la transformación social, publicado en 2017, se enfoca en identificar la IAP como paradigma crítico social en los procesos de transformación de sociedades democráticas. Actualmente se encuentra vinculado como catedrático a la maestría en educación popular de la Universidad del Cauca. Además, se desempeña como asesor pedagógico de la serie infantil animada de televisión Guillermina y Candelario, que se transmite por Señal Colombia. Bienvenidos todos, bienvenido también profesor Luis Hernando, y a todos muchísimas gracias por la paciencia, también al profesor por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes a todos y todas. De antemano presento mis agradecimientos al Banco de la República, el área cultural de Montería, por la referencia que me han hecho para invitarme a compartir con ustedes este espacio, del cual espero que justifique por lo menos parcialmente el tiempo que han dedicado a escucharme, y al final para que podamos hacer algunos comentarios colectivos, dialógicos, como es el fundamento de la investigación-acción participativa. A esta exposición la he denominado una aproximación a la vida y obra de Orlando Fals Borda, una persona con toda esa calidad humana y con todo ese trabajo que hizo por este país. Es muy difícil que uno lo pueda abordar en todos sus aspectos. Por eso yo simplemente voy a hacer una pequeña aproximación a lo que él nos dejó como legado, como un legado de uno de los personajes más importantes que tuvo nuestro país en el siglo XX. Voy a comenzar con una frase que él dijo alguna vez: Colombia fue otro después del 9 de abril, otro en el sentido de que se desmoronaron las instituciones políticas, sociales y hasta religiosas. Los gobiernos sucesivos hablaron mucho de desarrollo y progreso material, poco de avances éticos y mucho menos de paz. Creo que en esa frase está condensado lo que hizo Orlando Fals Borda por los colombianos y su pensamiento, tanto como académico como político. Uno de los aspectos más importantes que aborda la vida de Orlando Fals Borda es que él se dedica de una manera muy juiciosa a estudiar las realidades que se proponen en varias vertientes del posmodernismo del siglo XX, donde él sostiene que esa mirada del desarrollo pasa por un más allá del sujeto y el objeto aislados. Estos se conforman a partir de la vida cotidiana, situada, no universal e idéntica. Con esto él genera una ruptura con la formación hegemónica en ese momento y aún la que él tuvo en su formación en los Estados Unidos.
Él fue muy enemigo de que los profesionales latinoamericanos iban a Estados Unidos y Europa y venían a estudiar nuestras realidades sobre los marcos epistemológicos y metodológicos de lo que él llama el norte. La modernidad se caracterizó por el surgimiento y fortalecimiento de los estados soberanos, los cuales, en los cuales la organización política y administrativa comenzó a desarrollar estrategias para los problemas de la sociedad. En ese momento eran hegemónicas dos grandes líneas políticas, ¿sí? Una manejada por el capitalismo con base en el desarrollo de los países del norte como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia especialmente, y otra con el desarrollo de la Unión Soviética y su impacto en algunos países latinoamericanos que eran, su orientación era más de tipo social. En ese contexto, eh, comienza a darse el desarrollo de la investigación no como un acercamiento a los objetos, sino con un sentido más humano. Entonces, podemos decir que desde su aparición en la faz de la Tierra, el ser humano siempre ha mostrado curiosidad por entender los fenómenos de la naturaleza y comprender su papel en el mundo. Juan Borda fue muy incisivo en este aspecto, porque muchos investigadores contemporáneos desconocen un elemento fundamental que está en la base del desarrollo del conocimiento humano, que es el mito y las leyendas. Juan Borda defendió el sentido para la formación del conocimiento que tienen los mitos. Y quien quiera estudiar el desarrollo de la ciencia en estos momentos tiene que llegar inicialmente a los mitos. La investigación ha sido uno de los logros más importantes de la humanidad y sin duda alguna es el factor determinante del desarrollo de, y transformación del conocimiento a lo largo de la historia, ¿sí? En esa historia llegamos nosotros al Renacimiento, ¿sí? Donde el interés por el conocimiento adquiere un inusitado impulso. Sabemos que en la Edad Media el hombre se centró más a pensar en Dios y en el más allá y menos en el más acá. Como consecuencia de ese interés por el conocimiento, surgen una serie de pensadores que progresivamente dan forma y contenido a las ciencias, es decir, construyen el soporte epistemológico de las ciencias, que se fueron estructurando en los siglos posteriores. Entre ellos, para nuestro propósito del acercamiento a la vida de Orlando Faz Borda, sobresale el discurso del método de René Descartes, obra que será la base para lo que posteriormente llega a conocerse como el método científico. De alguna manera, el método científico surge alrededor del trabajo de esa obra monumental de René Descartes, la cual establece con clara diferenciación entre el conocimiento surgido de la aplicación de esa estrategia y los otros saberes de la cultura. Aquí, en esta parte, el discurso del método de Descartes ya nos comienza a mostrar un elemento muy importante que es la hegemonía de los que tienen el poder del conocimiento frente a los otros que no acceden al conocimiento. Eso de alguna manera es lo que le da sentido a la universidad. A la universidad llegan los que tienen el poder o los que adquieren el poder del conocimiento para subyugar a los demás. Entonces, allí en ese modelo llegamos al siglo XX, donde hay una gran división social del papel del conocimiento en la transformación de la sociedad. Y en el siglo XX entonces comienzan a surgir una cantidad de movimientos sociales en todo el mundo y Colombia no es ajeno a ellos. Entonces, en Colombia comienza a surgir el levantamiento de los grupos y las culturas subyugadas o ignoradas, especialmente por el desarrollo de las ciencias sociales, ¿sí? Dentro de esas ciencias sociales hay que destacar dos que juegan un papel muy importante de alguna manera en la revolución del conocimiento, que son la antropología y la sociología, que comienzan a consolidar una lógica ampliada para los estudios de los problemas de la humanidad. Hasta ese momento los problemas de la humanidad venían siendo estudiados por el método científico de las ciencias naturales
donde se le dio mucho un papel preponderante a la estadística y las matemáticas. Y para decir de algunos, el mismo Oswald Borda en alguna conferencia nos dijo que la sociología que él había desarrollado iba en contra de esa tendencia muy marcada de poner a los números a decir cosas que ellos no pueden decir. Creo que eso es lo que ocurre todavía en la formación científica de muchos profesionales en el mundo interno y en particularmente en Colombia. En cada contexto y a partir de mediados del siglo pasado, al fervor de los movimientos sociales, que ya estaba hablando de ellos, surge y se desarrolla una nueva manera de producir conocimiento, que es la investigación-acción participativa, la cual aprisiona conceptual y metodológicamente los sueños y anhelos de transformación de grandes sectores sociales que quieren construir su propia historia, porque hasta ese momento, y todavía sabemos que la historia que nos dan de historia de Colombia no es la historia de nosotros, sino historia que ha sido construida por otros. ¿Sí? Esos movimientos sociales han, han contribuido a que la ciudadanía pueda hacer el desarrollo del centro y de la participación social, ¿ya? Sobre todo en el país. Vemos cómo todos los logros que se han dado después de la Constitución del 91 han priorizado y han puesto en visibilidad la participación ciudadana de todos los colombianos. La investigación acción participativa desde sus inicios orientó su camino hacia la construcción de los fundamentos conceptuales y estrategias metodológicas que integraran teoría y acción para encontrar solución a los problemas sociales, ¿no? El método cuantitativo del, del positivismo que se desarrolló a partir del trabajo de René Descartes dividió el objeto y el sujeto de la investigación y quiso ser objetivo, y para dar ese criterio de objetividad, entonces desarrolló una serie de estrategias que querían ser objetivas, como fueron los muestreos, toda la estrategia, toda la teoría del muestreo, los métodos estadísticos, eh, y las inferencias que se podían hacer a partir de eso, con una categoría que decía que eso era la verdad. Y a partir de allí comenzaron a construir algunas leyes fundamentales, explicaciones que se ganaban científicas que eran verdaderas y no podían ser rebatidas por nadie. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, era muy difícil estudiar los problemas sociales, sobre todo el caso de un problema que ha sido permanente en la sociedad colombiana, como es el estudio de la violencia. Aunque la investigación acción participativa tiene su origen en el siglo XX, yo pudiera decir, como, al igual que muchos pensadores, que la investigación acción participativa es una estrategia investigativa cuyo origen está en América Latina y que de allí se han hecho muchas contribuciones al pensamiento humano, pero los mismos estudios de Falk Borda indican que la investigación acción participativa viene de mucho tiempo atrás, desde los tiempos pretéritos, porque eh, desde tiempos atrás se vio ese deseo de rescate y reconocimiento de los conocimientos que se dan en la vida cotidiana, de las luchas sociales y de los procesos comunitarios. Juan Borda narra, por ejemplo, que los mayas en México y Guatemala, muchos de lo que ellos hicieron lo pudiéramos ubicar como los cimientos de la investigación acción participativa. Y allí está, por ejemplo, cómo ese desarrollo colectivo los llevó a plasmar pues toda una historia muy cargada de sentido y valor para los latinoamericanos y particularmente para los centroamericanos. El desarrollo histórico de la investigación de acción participativa nos muestra una acumulada de aproximaciones epistemológicas y metodológicas que progresivamente se han ido alejando de los marcos que concibe la ciencia clásica. Yo diría que de alguna manera el pensamiento de Orlando Falk Borda y especialmente la investigación de acción participativa marca
una verdadera revolución copérnica en el desarrollo del conocimiento y el papel de la universidad en la sociedad colombiana. Es decir, cuando Orlando Falborda llega de nuevo a la Universidad Nacional y crea la Facultad de Sociología, esa, a pesar de que ser la Universidad Nacional es una universidad democrática para todos los colombianos, sin embargo, allí iban los colombianos a estudiar los problemas del país desde la perspectiva de los esquemas eurocentristas y norteamericanos. Entonces, Orlando Falborda comienza una lucha contra el desarrollo de la ciencia clásica y él sostiene que aquí en nuestro medio hay conocimiento que vale la pena ser estudiado y que ese conocimiento es tan importante como el que, entre comillas, se llegó a denominar el conocimiento científico. ¿Ya? Entonces, Juan Borda dice que el conocimiento que tienen los pueblos aporta mucho y que en la medida en que los investigadores dan apertura a esos conocimientos, la ciencia se enriquece y aporta más elementos para su comprensión y desarrollo de la sociedad. Orlando Falborda eh, hace una gran ruptura también en su campo de formación, que es la sociología. Hasta mediados del siglo XX, la sociología convencional se caracterizaba por seguir los parámetros investigativos de las ciencias tradicionales. Es decir, los profesionales formulaban problemas, establecían marcos teóricos de referencia y los sujetos investigados solo tenían la función de suministrar datos y los resultados de las investigaciones no se llevaban a las comunidades, sino que se presentaban en eventos en las comunidades académicas. Esta tradición todavía aún subsiste en el contexto de muchas universidades latinoamericanas. El desarrollo del enfoque sociológico en América Latina, pues necesariamente tiene su principal representante en Falborda, quien dedicó gran parte de su vida al estudio de los problemas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuestro país, cuyos hallazgos son reportados en la literatura que dejó como legado para su país y el resto de Latinoamérica y en Europa. Aquí quiero, en este contexto, hacer mención de pronto de una manera anecdótica a cómo Falborda interpretaba los problemas y los comunicaba en un lenguaje natural. Ese lenguaje natural que rompe con los modelos estereotipados del lenguaje científico que a veces se vuelve incomprensible para la gente común y corriente. Orlando Falborda, un día, él hizo un trabajo muy profundo con los pescadores del río Sinú y el río San Jorge, precisamente por allá en la zona de Córdoba. ¿Ya? Entonces, él se dedicó a estudiar lo que llamó la cultura anfibia. La cultura anfibia, para ese concepto que creó Juan Borda, es la cultura de los hombres pescadores que viven a los orillos de los ríos, de las ciénagas, de las lagunas. ¿Ya? Dice Juan Borda cuenta que en una de esas faenas él vio a un pescador muy alegre y en las explicaciones que le daba de cómo tiraba la raya, cómo pescaba, él lo hacía con una alegría única. Entonces Juan Borda se preocupó y le preguntó que por qué él tenía esa manera de ser para explicar el conocimiento que tenía. Y entonces él le dijo es que nosotros somos sentipensantes. Todo lo que hacemos le ponemos el corazón y un poco de razón. Ese pensamiento de ser sentipensante, como dice Falborda, se lo apropió otro pensador latinoamericano. Y de pronto hay un texto muy lindo que se llama así, Ser sentipensante. Orlando Falborda es uno de los pensadores contemporáneos que ha tenido un impacto muy nutrido, muy importante en el desarrollo de la sociología como ciencia social en el contexto universal y latinoamericano y colombiano en particular. Y es
necesariamente considerado como el padre y uno de los gestores de la investigación acción participativa. En el desarrollo de su trabajo investigativo, Orlando Fals Borda recorrió casi todo el país, de norte a sur y de oriente a occidente, donde realizó muchas investigaciones y tuvo innumerables encuentros con grupos sociales de todas las regiones, de diversos matices, con quienes compartió esa concepción de la investigación acción participativa, donde él propone una cercanía cultural con lo propio, con lo que permite superar ese léxico académico que es muy limitante. Aquí quiero hacer mención también a otro aspecto muy importante que nos dejó el maestro. Él desde que llegó de su doctorado de los Estados Unidos, lo primero que se propuso fue realizar una investigación propia. Y eso fue como una obsesión que tuvo durante toda su vida, que la investigación tenía que ser propia, que tenía que utilizar los modelos, que tenía que utilizar la metodología propia, adecuada a las características de nuestro país, que esa era una condición básica para desarrollar un conocimiento propio. Él vivía muy preocupado que el conocimiento hegemónico que tenemos los colombianos es más un conocimiento importado, extraído del exterior, y que nosotros tenemos una gran riqueza cultural que nos permite, que nos posibilita construir mucho conocimiento propio. De modo que él comenzó a luchar en la Universidad Nacional contra esa tendencia del conocimiento eurocentrista. Un ejemplo de su trabajo también lo vemos por allá en la década, finales de la década de los 50 y principios del 60, cuando se comenzó en Colombia a hablar de la reforma agraria, que quedó el trabajo de la reforma agraria, se lo dieron a una institución que crearon que se llamó el INCORA. El INCORA, él fue asesor del INCORA, y en esa época la mayoría de la población campesina colombiana era analfabeta. Entonces, él dijo que para poder mejorar la calidad de vida de los campesinos colombianos, lo primero que había que hacer era un programa de alfabetización. Y coincidió que en esa época un educador latinoamericano llamado Pablo Freire había desarrollado un método que se llamó eh, eh, el método de alfabetización transformadora, de las palabras que él llamó generadoras de nuevo conocimiento. Entonces, Freire, diré, Borda, trajo el método de alfabetización de Pablo Freire, que no lo debería haber traído el Ministerio de Educación, pero lo trajo el Ministerio de Agricultura, gracias al trabajo de Fals Borda. Y él, entonces, el problema de mejorar la calidad de vida de los campesinos colombianos lo asoció muy fuertemente a un proceso de alfabetización, de lo que él llamó una alfabetización concientizadora, que le debería permitir a los campesinos colombianos comprender mejor su condición, generar estrategias de transformación y luchar por sus derechos. La siguiente. Esto, pues, aquí vuelvo a enfatizar que eso demuestra la concepción de investigación participativa que tuvo Fals Borda, que se orientó a plantear enfoques alternativos que superaran las limitaciones de la investigación social que se ha mencionado anteriormente. Entonces, para Fals Borda, la investigación participativa, más que una cantidad de técnicas y métodos precisos, es un conjunto de proposiciones globales que se adecuan a cada caso concreto. En esto quiero yo también hacer mucho énfasis porque en las universidades colombianas se habla mucho de la investigación acción participativa, pero dentro del marco más teórico de transformar un cuento y hacer mucho énfasis en los métodos, cuando Fals Borda y los verdaderos investigadores de esta corriente no creen mucho en los métodos, son un poco ariscos y ellos más bien entienden de que es entender el problema. Y entender el problema es acercarse a las personas que viven el problema porque ellos nos pueden dar una mejor información del problema, nos pueden orientar y que
En ese caso, lo que impera en el trabajo investigativo es una relación dialógica bastante horizontal entre las comunidades y los investigadores, y necesariamente en cada comunidad los problemas tienen unos matices particulares que por lo tanto no es posible aplicar una sola estrategia metodológica a cada caso. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que hemos incurrido muchos investigadores en este país, que hemos tomado la investigación de acción participativa como un recital de normas y de pasos que hay que seguir milimétricamente. Nada más opuesto a la investigación de acción participativa, que es la tendencia a hacer las cosas rígidas. Eh, Posteriormente, en la década de los 90 del siglo pasado, su mayor preocupación fue pensar en los procesos de descentralización del país a partir de la promulgación de la Constitución del 91. Paz Borda sostuvo que el ordenamiento territorial que tenemos en Colombia no responde a la realidad del país, que hay muchas regiones que tienen vínculos con otras y que lo que hizo esa distribución del país, así como la tenemos hoy en día, fue romper los vasos comunicantes que hay entre muchas comunidades. Él llevó a la Asamblea Constituyente un elemento fundamental que era la regionalización del país a partir de criterios culturales. Y afortunadamente eso no se ha colmado, no se ha logrado hasta el momento. Por allí vi la semana pasada que nuevamente en el Congreso están reviviendo el estudio de la distribución territorial de Colombia para proceder a realizar un proceso de regionalización que esté más acorde con las necesidades y potencialidades de los habitantes de las regiones. Por otro lado, Falborda desde muy temprano comenzó a sostener una tesis que toda investigación tenía que tener dos características, que tenía que ser un trabajo serio y riguroso y respetuoso, y que necesariamente tenía una opción política. Muchos investigadores generalmente dicen, cuando se les pregunta en qué política, en qué opción política ubican su trabajo, dicen no, que ellos son neutrales, que ellos son apolíticos. De todas maneras, Falborda y muchos investigadores de esta corriente sostienen de que ningún investigador es neutral, de que ninguna investigación es neutral, y que el investigador, desde el punto de vista ético, tiene que comprometerse con un trabajo por la defensa de los derechos de los grupos y seguir la investigación hasta su final. Orlando Falborda nos dio el ejemplo cuando él estuvo en el INCORA y se dio cuenta que con el Frente Nacional, eh, la reforma agraria, como decía un pensador, la congelaron, la llevaron a un enfriador y lo mataron hasta nuestros días. Inmediatamente Orlando Falborda se retiró del gobierno del INCORA porque no compartió de esa manera de manejar inadecuadamente una promesa que se le había hecho al campesinado colombiano. Los planteamientos y reflexiones de Falborda también fueron asumidas por un grupo significativo de educadores interesados en que la escuela lograra un espacio donde se vivencien los valores de la tolerancia, el respeto, la democracia y la justicia social. Así fue que se fue construyendo un puente muy importante entre la sociología de la educación de Falborda y la educación, especialmente el trabajo de la educación popular que desarrolló Paulo Freire, donde Paulo Freire sostenía la necesidad de construir una pedagogía emancipadora, liberadora, que rompiera con los lazos de la educación bancaria que hemos tenido no solamente Colombia, sino todos los países latinoamericanos desde la llegada de los españoles. ¿Ya? En el año 1997-98 se hizo en Cartagena un congreso muy interesante que se llamó Convergencia. Fue organizado por Orlando Falborda y allí se le iba a rendir un homenaje a Paulo Freire, ese ilustre educador latinoamericano que hoy en día está orientando muchos
procesos y estrategias de cambio de educación, no solamente colombiana, sino del mundo entero. Infortunadamente, Freire murió un mes antes del evento. ¿Está? Y aquí quiero también mencionar otro hecho. Paulo Freire y Orlando Falborda se conocieron mucho antes de este hecho. Desde sus primeros trabajos ellos tuvieron un contacto eh, permanente sobre sus reflexiones sobre la problemática latinoamericana, porque para eh, Falborda la educación era un papel importante en el desarrollo social del país. Eh, Según la historia, Pablo Freire fue el director de un grupo muy poderoso que lidera procesos de estudio y de transformación educativa que se llama el CEAL. El CEAL es el Consejo de Educación Popular de América Latina. Se llamaba antes Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Después de que Pablo Freire terminó su periodo, él propuso a los demás representantes de los otros países que había que hacerle un reconocimiento a Orlando Falborda. Y entonces se nombró como director del CEAL, como presidente del CEAL, al maestro Orlando Falborda. En su periodo se creó una revista que todavía subsiste, que es tal vez la mejor revista educativa de América Latina, que se llama La Piragua. Le pusieron La Piragua en reconocimiento al maestro Orlando Falborda. Mucha gente dice, ¿y por qué una revista de educación popular se llama La Piragua? Y La Piragua tiene que ver más con la música y con el baile. Pues La Piragua es el reconocimiento de que la piragua representa los anhelos y los sueños de los pueblos, no solamente de la costa atlántica colombiana, sino de los pueblos latinoamericanos. Los planteamientos y reflexiones del maestro Orlando Falborda poco a poco fueron siendo asumidas por grupos de educadores interesados en lograr que la escuela fuera el espacio donde se vivencien los valores, el respeto a la democracia la, y la justicia social. En este trabajo de la justicia social lo acompañó uno de sus discípulos, que a la larga me parece que ha sido uno de los principales promotores de la sociología de la educación desde la perspectiva de Falborda. Hago referencia a un maestro colombiano, Rodrigo Parra Sandoval, que se ha dedicado, siguiendo un poco los pasos de Falborda, a hacer como una radiografía bien sistemática de lo que ha ocurrido en la educación colombiana. Entre sus obras figuran las siguientes: La escuela inconclusa, donde hace una reflexión sobre lo que significa para un ciudadano, para un niño, un joven, dejar la escuela, perder el año, tener que salirse de la corriente, de ese camino que lo lleva al conocimiento y a mejorar su comprensión del mundo y su calidad de vida. En un segundo estudio habló de los maestros colombianos, se metió a hacer una radiografía de los maestros colombianos y en ese estudio él plantea que los maestros colombianos antes de la década de los 60 iban a enseñar porque tenían vocación, pero que a partir de ese momento, con el desarrollo del capitalismo, el magisterio dejó de ser una forma de vida para convertirse en una forma de subsistencia. Es decir, el papel que comenzó a tener tan ponderante la dimensión económica en el desempeño de la labor del maestro. Luego escribió otro libro que también, frente a la crisis que vive Colombia, que se llamó La ausencia del futuro. Hizo todo un análisis cualitativo del problema del desempleo en Colombia, la falta de oportunidades que se fue cerrando progresivamente en los gobiernos de finales del siglo XX, donde eh, fueron más notorias las diferencias entre los que tienen y los que no tienen, entre los ricos y los desposeídos. Eh, La ausencia de futuro es una radiografía muy bien lograda de lo que significa el futuro para los jóvenes de nuestro país. Aún hoy en día yo creo que para muchos vivimos una ausencia del futuro. Otro estudio que él hizo fue de la educación superior en Colombia
y tal vez la obra más importante la llamó La pedagogía de la desesperanza. Aquí la pedagogía de la desesperanza es lo que hace es una construcción etnográfica de lo que es la escuela, lo que representa la escuela en la vida de los niños, de los jóvenes y los adultos colombianos. Eh, Necesariamente como que ese balance que queda es más bien como temor a seguir adelante, como que pues, la escuela no tiene nada que ver conmigo, como que no hay mucha esperanza en un futuro prometedor a partir de la escuela. El estudio de la violencia en Colombia fue tal vez la obra más importante que hizo el maestro Orlando Faz Borda. Quien este estudio lo hizo en compañía de Monseñor Germán Guzmán y Eduardo Maña Luna, que también era profesor de la Universidad eh, Nacional. De acuerdo a un estudioso campo, se dice que es el estudio de la violencia en Colombia es reconocido como el estudio social más importante que tuvo más impacto en la sociedad colombiana en el siglo XX. La siguiente quiero compartir con ustedes un texto que escribió el maestro Fals Borda en ese momento, al presentar el prólogo de esta obra. Dice, para la sociedad colombiana, el problema de la violencia es un hecho protuberante. Muchos lo consideran como el más grave peligro que haya corrido la nacionalidad. Es algo que no puede ignorarse, porque irrumpió con machetes y genocidios bajo la égida de guerrilleros con sonoros sobrenombres en la historia que aprenderán nuestros hijos, porque su huella será indeleble en la memoria de los sobrevivientes y sus efectos tangibles en la estructuración, conducta e imagen del pueblo de Colombia. Por lo mismo, un problema social de tal magnitud no podría ser ignorado por la Facultad de Sociología, que era en el mismo lugar de los hechos, allí en la Universidad Nacional, pues, donde hubo tantos problemas con los estudiantes siguientes. Como ya lo había dicho, Orlando Faz Borda fue el gestor de la sociología, un estudio de la sociología de la educación propia de Colombia, que reconociera entonces eh, lo que somos los colombianos y el papel que ha significado en la escuela en nuestro país. ¿Sí? Entonces, ese trabajo que ha hecho Orlando Falborda, Rodrigo Parra Sandoval y otros investigadores han sido fundamentales para dinamizar los procesos educativos y la promoción de muchas experiencias de innovación educativa centrados en el momento de los procesos participativos de las comunidades, eh, la mayoría de las cuales se han hecho fuera de los marcos regulares de la educación formal en Colombia, en lo que se llama la educación popular. Un balance de los principales aportes de Orlando Forward a la sociedad colombiana, con esto ya estoy llegando al final, es incuestionable el gran aporte del maestro Orlando Borda como sociólogo, como historiador, educador, político y humanista de la sociedad colombiana, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Podemos mencionar entre ellos lo que ya hemos dicho, el desarrollo del paradigma de la investigación participativa como un enfoque típicamente latinoamericano. Yo creo que los latinoamericanos nos tenemos que sentir muy orgullosos de que la investigación participativa, que es el modelo hegemónico en este momento, tiene sus raíces acá entre nosotros. Y uno es su gestor, el maestro Faz Borda. Con respecto a la formación profesional, desarrolló una propuesta que rompía con el modelo hegemónico que concibe la formación superior como un camino para el ascenso social. Él enfatizó que la formación profesional es una oportunidad para contribuir a la construcción de una sociedad que asuma, que se comprometa con los problemas de los colombianos. Él sostiene que la formación profesional, más que hacer un ascensor social, debe demostrar que los profesionales que se gradúan en las universidades colombianas deben salir a aportar alternativas de solución a la inmensa cantidad de problemas que hoy en día vive la sociedad colombiana. Su interés por el conocimiento de los marginados y excluidos lo llevó a investigar sobre otros tipos de conocimientos, especialmente los indígenas, como ya les he mencionado, el papel de los mitos en la cohesión
en el respeto por la naturaleza, la integración, esa ética que tienen las comunidades indígenas, también muchas experiencias de la gente del común, como las rebeliones, etcétera, ciertos movimientos a partir de fuentes reconocidas que podían dar información, pero que esas fuentes no son valoradas en los ámbitos académicos del país. Especialmente yo quiero aquí mencionar todo lo que representa el conocimiento ancestral de nuestras comunidades indígenas para enfrentar el gran problema que vive la humanidad y particularmente en Colombia, que es los impactos que está teniendo en la vida del país el cambio climático. El reconocimiento de que el acto investigativo siempre tiene una intencionalidad política. Eso Paz Borda lo sostiene a lo largo de todas sus obras. Y hay un elemento que es transversal a la obra de Paz Borda, es que toda investigación es política, tiene un interés político. Igualmente, sus trabajos ayudaron a comprenderlos de manera significativa los cambios que ha vivido la sociedad colombiana en el proceso de transición de una sociedad campesina, rural, tradicional a la modernidad. En especial, su aporte a la comprensión de la violencia, que ha sido el fenómeno más traumático que ha vivido a lo largo de su historia la sociedad colombiana. Su lucha por la regionalización del país a partir de criterios culturales, sociales, económicos, fue una de las tareas que quedó pendiente y que amplios sectores de la sociedad colombiana siguen reclamándole al gobierno y al Congreso. Es claro entender que en los actuales momentos la lectura de la obra del maestro Paz Borda resulta para muchos en una sociedad dominada por el neoliberalismo como una utopía. Y aquí quiero retomar lo que dice Eduardo Galeano sobre la utopía. Galeano dice que si yo doy 2 pasos adelante, ella da 2 pasos hacia adelante. Que si yo doy 100 pasos adelante, ella da 100 pasos adelante de mí. Y que por más que trate de alcanzarla, nunca la lograré. Entonces se pregunta Galeano, ¿y entonces para qué sirve la utopía? Para eso, para seguir adelante. Quiero terminar mi, mi intervención trayendo este texto del maestro Paz Borda, tal vez el último, el último que escribió cuando le hicieron un homenaje, que le dieron un premio de sociología. Dice, en esta transición llena de convergencias, recuperaciones e intentos de reconstrucción social, está emergiendo otra vez en Colombia un poderoso actor político, a veces olvidado, muchas veces manipulado por otras fuerzas. Me refiero a la antiélite juvenil. A diferencia de generaciones anteriores, actúan hoy grupos juveniles que al recibir un legado mayor de formación política, incluyendo la de la IAP y su cosmovisión, están en la capacidad de confrontar a la clase caudillesca, burocrática y eurocéntrica. Lo están haciendo con la filosofía política que se inspira en la participación auténtica. Esta generación juvenil antialitista está movilizando alrededor del concepto indígena huitoto del Casiyudu o renacer, que destaca la función cultural y la personalidad horizontal del ser humano integral. Me parece que con esto el maestro da un buen cierre a lo que fue su trabajo, su obra, y estas palabras las pronunció el año 2007. Muchas gracias. Con esto termino mi exposición. Les agradezco mucho la atención y estoy atento para las preguntas o comentarios que se quieran hacer. Muchísimas gracias. Nos escribe, nos hacen una pregunta a través del chat. Sí. La pregunta es, ¿en qué bibliografías se puede encontrar esos estudios sobre los conocimientos no tradicionales o indígenas? Bueno, se han producido una serie de aproximaciones al pensamiento del maestro Orlando Paz Borda, especialmente en unos trabajos que habla de ciencia propia y conocimiento propio, de los primeros que hizo por allá en la década de los 60, 70. Él hace allí un gran reconocimiento a los indígenas, al conocimiento propio, ¿sí? Porque
los sociólogos y los investigadores que llegaban a la universidad venían con una concepción de Europa de que aquí no había conocimiento, de que especialmente los indígenas eran una raza inferior que no tenía conocimientos, que lo que ellos decían no valía para nada, que lo único que valía era ese conocimiento científico. Entonces, la universidad en particular, no solamente la nacional, sino las otras universidades, establecieron una barrera muy fuerte ideológica entre el conocimiento científico y los conocimientos tradicionales. Orlando Falborda comenzó a, a investigar, allí habla de los huitotos, él estudió muchas comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, si uno va a los estudios de la vida de Orlando Falborda, a los anales de la vida, lo que eran escritos otros autores, que la mayoría de esos textos están en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y han sido publicados en otras revistas, por ejemplo, como Nómadas, la revista de la Universidad Nacional de Estudios Políticos. Pues uno encuentra allí un indicador muy valioso de lo que representó Orlando Falborda al hablar de los indígenas que tenían conocimiento, que su conocimiento era muy importante. Eso estimuló a muchos investigadores jóvenes, sociólogos, trabajadores de muchos campos, antropólogos, filósofos, a meterse a las comunidades indígenas. Inclusive, eso permitió desarrollar en muchas universidades colombianas como la Nacional y la del Cauca, una rama que se llama la etnobotánica. ¿Sí? La etnobotánica es todo un conocimiento del papel que tienen las plantas, no solamente para curación de enfermedades, sino para la vida, la calidad de la vida, para la dieta alimentaria de los colombianos. Entonces, y para algo muy importante, el cambio climático. En el último texto que ha publicado el comité de expertos, el panel de expertos sobre el cambio climático, hace un llamado a la humanidad, especialmente al mundo occidental, de que es necesario estudiar los aportes que han hecho las comunidades indígenas, no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Esos estudios porque ellos aprendieron a vivir en armonía, de respeto y de consideración con la naturaleza en una manera de lo que se llama hoy en día el desarrollo sustentable. Entonces, por ejemplo, el principal aspecto de las comunidades indígenas, sobre todo en Colombia, es su gran aporte a la comprensión de la convivencia con los recursos naturales de nuestro país y a mostrarnos un camino que hay que tomarlo muy pronto porque el riesgo que estamos pasando con el cambio climático nos dice que esta pandemia simplemente es un ejemplo de lo que se nos puede venir adelante si no somos conscientes y obramos en consecuencia. Así es, profesor. Igual, si hay algo que siempre insistió Falsborda y que eso lo podemos encontrar en su archivo aquí sobre el Caribe colombiano, Claro, es esa insistencia en el cuidado y protección del medio ambiente, eh, una discusión que ha mantenido incluso hoy uno de los pupilos de Falsborda acá en Montería y que ha continuado con todo este proceso de seguir trabajando por la investigación de acción participativa, que es el profesor Víctor Negrete, y ajá, que digamos que ha sido constante en esas discusiones sobre el cuidado y protección del medio ambiente. Y eso, como bien lo decía, pues aparece en todo el archivo FALS, desde las fotografías y la parte documental, se refleja mucho desde cada uno de sus tomos de historia doble de la costa, Monpós y Loba, por ejemplo, ese estudio por la cultura anfibia, es un reflejo precisamente de eso y el llamado a atención a la importancia que tienen estos recursos para nosotros. Hay una pregunta que nos hacen en el chat a través de Facebook Live, es sobre qué tipo de conocimientos predomina actualmente dentro de las universidades colombianas. bueno, yo diría que en las universidades colombianas sigue siendo el hegemónico el conocimiento de tipo occidental. Nosotros ya tenemos una gran dependencia del mundo occidental. Precisamente ayer vi que se está proponiendo una reforma
para lo que se llama la acreditación de las universidades. Me parece que es una propuesta que es interesante, donde se dice que las universidades para acreditarse tienen que hacer aportes significativos a la transformación de la realidad social de los contextos donde ellas operan. ¿Sí? Infortunadamente uno ve las universidades con mucho renombre, pero rodeadas de verdaderos cinturones de miseria y de exclusión a la mayoría. Yo diría que hoy en día todavía sigue siendo ir a la universidad un lujo para la mayoría de los colombianos. Por eso también el movimiento estudiantil de las universidades colombianas, en las públicas, la MANE y todas las organizaciones que ellos han, han venido luchando porque la universidad colombiana se democratice y se popularice. Pero necesariamente para que la universidad se popularice hay que pensar no solamente en el cupo, sino en lo que se aprende y se enseña en la universidad. Y yo diría que todo el aporte de la investigación, acción participativa, requiere de los docentes, como muy bien lo aprendió, nos lo dejó el maestro Juan Borda. Yo diría que los profesores universitarios que estén comprometidos con la transformación de la universidad colombiana, lo primero que tienen que aprender es a ser sentipensantes, porque eso es lo que eso es un investigador sentipensante, y ese es el, yo creo que es el principal legado que nos dejó el maestro Orlando Juan Borda en su concepción y en los desarrollos tanto teóricos como metodológicos de la investigación acción participativa. Profesor, aquí nos hacen un comentario en el chat que nos Ajá. recuerde sobre sus planteamientos rechazando la penetración cultural extranjera, principalmente norteamericana. Bueno, si uno estudia un poco el desarrollo de la investigación, cuando surgió en los trabajos de René Descartes, el discurso del método de Descartes, y eso fomentó un tipo de investigación que fue cuantitativa, donde surgiera la mayoría de las ciencias, porque cada ciencia le daban su pedacito perfectamente delimitado, su campo de acción. Entonces, eso llevó a una concepción de que el conocimiento no era integral, sino que se parcelaba. ¿Sí? Yo diría, por ejemplo, que los profesionales que se gradúan hoy en las universidades colombianas, ¿sí? Como lo dijo Piaget en el año de 1972, cuando fue a la Universidad de Columbia a dar un seminario a los profesores de la universidad, él dijo, el gran legado que le va a dejar el siglo XX a la humanidad es que los profesionales del siglo XX cada día saben más de menos. Con eso, él fue un crítico acervo del fenómeno de la especialización exagerada que tenemos los colombianos, como que uno va a buscar un médico y hay un médico especialista para una pequeña parte del cuerpo humano, pero difícilmente me puede dar una visión integral. Entonces, ese modelo del capitalismo, de la separación de las barreras, de las fronteras entre las diferentes dimensiones del conocimiento, nos ha llevado a que los profesionales universitarios de Colombia no tengan una visión clara de los problemas del país, no tengan un compromiso político y ético. Y eso lo estamos viendo pues con el ejemplo que nos están dando los famosos padres de la patria. ¿Sí? Cuando no es posible que elijan a una persona presidente del Congreso siendo investigada por un delito serio, como es un delito de manejar la conciencia a través del voto y del dinero. ¿Ya? Entonces, yo creo que yo sí soy optimista de que hay una fuerte corriente, especialmente en las universidades públicas del país, de apostarle a una universidad más seria, más comprometida. Y yo creo que la pandemia, una de las cosas que está dejando a la universidad pública colombiana es que tenemos que repensarnos, porque la pandemia, no podemos resolver la pandemia volviendo a hacer lo mismo que hacíamos hasta febrero de este año. La universidad que se va a abrir, que va a llegar otra vez a las aulas, a los estudiantes, tiene que por lo menos mostrar algunos indicios, aunque sean muy tenues de cambio. Profesor, otra pregunta que nos escriben desde el chat del Facebook Live de Banred Cultural Montería. Ana María nos pregunta desde Santa Marta
Si nos podría hablar de la propuesta de socialismo raizal de Fals-Borda. Bueno, el socialismo raizal que propuso el maestro fue reconocerle a los pueblos los derechos del territorio. Juan Borda fue uno de los primeros que comenzó a hablar en la sociología de que el territorio jugaba un papel importante en la identidad. ¿Ya? Y eso lo vemos en los pueblos raizales, en los indígenas, en toda esta serie de pueblos campesinos como los de Boyacá. Él hizo un estudio muy profundo de los campesinos de Boyacá, donde para el campesino de Boyacá su apego a la tierra significaba más que el valor de una parcela, que significaba su identidad, que allí se había construido su identidad, que el conocimiento, que su vida estaba allí. ¿Sí? Entonces, Fat Borda, por eso decía que recuperar los pueblos, el sentido del territorio para los pueblos raizales era de alguna forma recuperar su identidad y recuperar el conocimiento y a partir de ello desarrollar la ciencia propia. ¿Sí? Por eso me parece bien interesante que la propuesta que él dejó de la regionalización del país parece que por fin la van a desempolvar en el Congreso, porque muchos colombianos forman parte de, de una región, pero no se sienten ligados a ellos con nada. Y son los conflictos, lo que vemos que está pasando, los conflictos entre Antioquia y el Chocó, que hay un grupo de comunidades negras que están políticamente dependen de Antioquia, pero que ellos se sienten más vinculados a la cultura del Chocó. Entonces los conflictos, y eso lo que ha generado es enfrentamientos sociales, el atraso en el desarrollo y dispersión de muchos esfuerzos que están contribuyendo pues a pauperizar más a las comunidades menos favorecidas. Pero vale la pena volver a retomar esos trabajos que dejó el maestro y que yo creo que desde la escuela primaria los niños tienen que comenzar a desarrollar la identidad, del papel fundamental que desempeña en la identidad personal, en el concepto de sí mismo, en la solidaridad, en los comportamientos solidarios, en la identidad del territorio. Así es, profesor. A todos los que se conectaron en Facebook Live, a los que se conectaron aquí en Webex, al profesor Luis Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muy agradecido a ustedes por la especial deferencia y por el sentimiento de confianza que han depositado en mi persona. Y finalmente quisiera recomendarles que cuando uno lea Fat Borda, las posibilidades de aprender son únicas, son inigualables. Es verdaderamente abrir los libros de Fat Borda es como entrar en un mundo florido donde surgen ideas que son muy importantes y muy valiosas. Gracias.